Bueno, un viernes después de mucho tiempo en el que podemos compartir la palabra y tenemos este tema, hipocresía. Eh, ¿qué significa esto? Es sentir algo y expresar externamente algo diferente, ¿no? Por ejemplo, eh, sentir... eh, aparentar aprecio por alguien, por ejemplo, cuando realmente esa persona nos desagrada, por ejemplo, ¿no? Entonces, eso es la hipocresía. Y comencemos con la lectura de la palabra. Y vamos a leer Marcos 11 12 al 14 que dice, al día siguiente, cuando salieron de Betania, tuvo hambre. ¿Quién? Jesús, ¿no? Y viendo de lejos una higuera que tenía hojas, fue a ver si tal vez hallaba en ella algo, pero cuando llegó a ella, nada halló sino hojas, pues no era tiempo de higos. Entonces Jesús dijo a la higuera, nunca jamás coma nadie fruto de ti, y lo oyeron sus discípulos. Bueno, todo este acontecimiento sucede al día siguiente del Domingo de Ramos, ¿no? Al día siguiente del Domingo de Ramos, donde recordamos que Jesús entró en un burrito, fue aclamado por la gente, todos estaban con sus palmas y aclamaban a Jesús. Al día siguiente sucede esto, que él viendo de lejos una higuera que tenía hojas, fue a ver si tal vez hallaba en ella algo, dice. El punto clave que relaciona esta palabra con nuestro título es viendo de lejos una higuera que tenía hojas y fue a ver si tal vez hallaba en ella algo. Pero cuando llegó a ella, nada halló sino hojas. Y por eso el título es Hipocresía, porque lo que habíamos dicho esto es mostrar la imagen de algo sabiendo que por dentro de repente sentimos, si no totalmente lo opuesto, o algo muy diferente, ¿no? Entonces, y aquí lo que le pasaba a esta higuera y que realmente le molestó mucho a Jesús era justamente eso, ¿no? Vio de lejos una higuera que tenía hojas, dice, y que aparentaba tener frutos. Así que Jesús va con la idea de obtener frutos, pero al final no encuentra nada. Y realmente es algo que le molesta a Jesús y al final le dice que nunca nadie más comerá fruto de ella. Y aquí tengo unos apuntes. Bueno, ya habíamos dicho que esto sucede el domingo, al día siguiente del domingo de Ramos, donde todos lo aclamaban. Y bueno, comenzamos a describir que justamente las personas que aclamaban a Jesús eran personas que sentían algo, o sea, que decían algo ese día, pero que realmente no sentían lo que decían, ¿no? Y ese era otro tipo de hipocresía, o bueno, eso era uno de los ejemplos, diríamos, de hipocresía. La gente lo aclamaba, parecía que era ferviente seguidora de Jesús, pero al final, em, días después, Jesús estaría siendo crucificado, 3 días después o 4 días después estaría siendo crucificado, y esta misma gente estaría diciendo que lo crucifiquen. Entonces, cuando aclamaban a Jesús, bueno, sabemos que era porque ellos tenían una expectativas totalmente diferentes de lo que Jesús vino a hacer a este mundo. Jesús vino a darnos la salvación, Jesús vino a mostrarnos el reino de los cielos, y sin embargo la gente pensaba que Jesús era un caudillo como Simón Bolívar, como San Martín, que iba a libertar al pueblo judío de los romanos. Entonces ellos tenían una perspectiva diferente y
ante esa perspectiva mostraban aprecio por Jesús, mostraban veneración por Jesús, pero realmente no sentían eso en su corazón. Y cuando nuestra vida cristiana está basada en una forma de hipocresía, lo que pasa es justamente eso, que ante los momentos difíciles mostramos ser cristianos, mostramos ir los domingos a la iglesia, quién sabe, tenemos algunas otras manifestaciones más como cristianos, pero en el momento en que hay que obedecer, ahí es donde se delata nuestro verdadero sentir, como pasó con esta gente que un día veneraban a Jesús y a los 4 días gritaban, crucifícalo, como pasó inclusive con los discípulos que decían, Pedro decía, yo voy a morir por ti, y cuando vinieron los momentos difíciles, em, definitivamente lo abandonaron. Expresaban una cosa y en la hora de la verdad sentían algo totalmente diferente. Y eso es lo que nos pasa muchas veces. ¿Qué pasa cuando, y por supuesto que seguramente hemos caído muchas veces en esto, qué pasa em, cuando, por ejemplo, en el trabajo, bueno, en algún trabajo que hemos tenido, que sería lo ideal no tener muchos trabajos de esos, nos dicen que para permanecer en el trabajo hagamos algo incorrecto, por ejemplo. Entonces, ahí esos son los puntos de quiebre en el que vamos a ver si nuestra creencia está basada en una hipocresía, ¿no? Hipocresía, según recuerdo, viene de un término que dice de un término que significa actor, ¿no? ¿Y por qué significa actor? Porque simplemente lo que hace, lo que dice es una actuación, no es lo que siente. Entonces, ¿cuántas veces nos hemos visto en una encrucijada en la que hemos tenido que escoger entre ser cristianos y al final hacer lo que todo el mundo hace? Y hemos decidido escoger lo que el mundo hace. ¿Cuántas veces, alguna vez, haciendo algún trámite que iba a durar demasiado, que de repente tal vez estábamos desesperados, que decíamos ser cristianos, pero que no teníamos fe en lo que haga Jesús, con ese trámite, Cristo, Dios con ese trámite? Alguien nos ofrece y nos dice, ¿sabe qué? Si me da unos pesitos, yo se lo voy a acelerar el trámite. ¿Cuántas veces hemos preferido confiar en nuestro criterio, en ese criterio y en ¿qué se llama? Y en y seguir esa clase de tentaciones, ¿no? Tenía un hermano, o sea, tengo un hermano en Cristo, en la iglesia, eh, que hasta podría dar su nombre porque voy a decir algo bueno de él, pero igual no lo voy a hacer, que me decía que estaba en un juicio y que los abogados le habían le habían dicho, no, no vamos a ganar el juicio si es que no pasamos unos pesos a los jueces, a los fiscales y a una serie de personas. Entonces, él le dijo al abogado, bueno, prefiero perder. Y yo dije, ¿cómo no quisiera tener esa convicción? Porque por eso digo, porque alguna vez he estado en tal vez algún trámite, algo de menos importancia y menos riesgo, y uno prefiere tomar el camino corto, y como dice la palabra, el camino ancho nos lleva directo al infierno, y el camino angosto, ese nos lleva al paraíso. ¿Y por qué es el camino angosto? Porque definitivamente, si decidimos seguir a Cristo, los problemas no disminuyen. Es más, es probable que los problemas aumenten y aumenten porque, por ejemplo, si yo decidía
no seguir el camino corto del trámite, quién sabe, hubiera tenido problemas, hubiera tenido que pagar montos adicionales, multas, etcétera. Pero, pero claro, o sea, uno decide seguir el camino ancho que parece el mejor, pero que definitivamente nos aleja de Dios. Y en ese contexto es que decimos, llevamos una vida llena de hipocresía en nuestra vida de cristianos. ¿Cuántas veces preferimos evitar la soledad, ¿no? Y tener relaciones impropias, por ejemplo. Y bueno, otra vez, y bueno, estamos hablando de gente que vamos a la iglesia, que participamos, que decimos que creemos en Dios, pero que en el momento de tomar una decisión, que sabemos que si seguimos el camino correcto, tal vez el camino va a ser doloroso, porque de repente, bajo ciertas circunstancias, lo único que nos queda es mantener nuestra soledad, pero por diferentes motivos, pero que para no llevar ese camino de soledad, esa temporada de soledad, que si la llevamos, o sea, estamos siguiendo el camino de Cristo, de evitar la fornicación, de evitar el adulterio y todo eso, pero sin embargo, nosotros vemos tan terrible y decimos, no, no puedo estar solo tanto tiempo, o sea, no es algo que concibo. Y una vez más nos volvemos simplemente actores que interpretamos porque decíamos que hipocresía viene de un término latín, no sé, que significa actor y simplemente estamos actuando en nuestra cristiandad, no la estamos llevando de corazón. Y bueno, estos momentos difíciles eh, es donde podemos identificar si nuestra vida cristiana está llena de hipocresía, está llena de actuación, o si es una vida real. Y eso pasa cuando vienen las pruebas. Por eso tenía em, estos apuntes. O sea, qué difícil va a ser en las pruebas, eh, como decía, perder dinero si es que no aceiteamos algún trámite. Qué difícil va a ser permanecer solos si decidimos ser obedientes a lo que dice la palabra de Dios. Entonces, qué difícil va a ser. Ahí vamos a estar a prueba cuando, valga la redundancia, llegue la prueba. Ahora, realmente el ser cristiano, decía un pastor, Dante Gebel, que es alguien, un pastor que me encanta sus prédicas, y decía, ahora está de moda ser cristiano, ¿no? Es más, si uno dice no creo en nada, medio que toda la gente lo ve como alguien inculto, decía él, como alguien medio vacío. Entonces, vale la pena decir, soy cristiano, o creo en esto, creo en otras cosas, como Tom Cruise que cree en la cientología, creo que, bueno, no sé de qué se trata eso, pero está de moda, ¿no? Tener alguna creencia, pero seguirla sin esa, ese toque de hipocresía, eso es algo totalmente diferente. Eh, la iglesia está llena de simpatizantes, ¿no? Y en eso yo soy del Bolívar, ¿no? Y digo, soy un simpatizante porque voy, no soy socio, no aporto nada. eh, Alguna vez voy a los partidos, cuando hay algo que me interesa, voy. Y en la iglesia, al parecer, estamos pasando por una etapa así, ¿no? O sea, no en una iglesia específica, en la iglesia en general. Entonces, bueno, será algo que tendremos que reflexionar. Y yo no miro eso desde la acera del frente, por si acaso, ¿no? Como todos, estoy metido en medio de eso y será algo que tengamos que reflexionar.
Y lo que decíamos, Jesús se molesta con la higuera porque si bien no eran tiempos de uva, ella aparentaba que tenía frutos. Y seguramente, y eso nos puede pasar, es que aparentemos que tenemos fruto, pero en realidad no vemos ningún fruto. Y eso seguramente a la gente que no es cristiana, por ejemplo, tal vez eso le puede decepcionar más que una persona que dice que definitivamente no cree en nada, ¿no? Porque de alguien que no cree en nada, nadie va a esperar nada, pero de alguien que dice que es cristiano, definitivamente, como también he escuchado varias veces en algunas prédicas, somos la única Biblia que alguna vez van a poder leer las personas no creyentes. Entonces, realmente, cuánto cuidado tenemos que tener de esta palabra hipocresía, de estar llevando nuestra vida cristiana como una hipocresía, como simplemente simpatizantes. En la Biblia dice que se menciona más de 300 veces esta palabra. O sea que no es una palabra que está fuera de nuestro libro sagrado. Entonces, y bueno, a ver, sigamos leyendo. Mateo 23, 27. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, les dice, ¿no? Porque sois semejantes a sepulcros blanqueados que por fuera a la verdad se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos muertos y de toda inmundicia. Y Jesús durísimo, por eso obviamente también se gana la muerte, la crucifixión, porque les habla de frente a todas estas personas que eran hombres que se golpeaban el pecho en las iglesias, que ante todos eran hombres santos, pero que definitivamente tenían una vida, hablaban una cosa y en su vida hacían otra. Y es hacer una vida diferente a lo que Jesús, a lo que Dios quiere en nuestras vidas, es no obedecer todo lo que Él nos manda. Sabemos que es difícil, pero definitivamente eh, debemos hacerlo. No tenemos la opción porque es la opción de decidir obedecer algunas cosas y no decidir obedecer otras cosas que no nos convienen. ¿No? Porque ahí entramos justamente en esta palabra que hasta suena fuerte, realmente suena muy confrontadora, y- pero no podemos y nosotros somos los únicos que podemos evaluar. Por ejemplo, decía el camino de la soledad. Tal vez toco ese tema porque un poquito mi vida está en, en, en esas circunstancias. O sea, decidir estar solo o al final desobedecer a Dios y llevar la misma vida que tiene todo el mundo, ¿no? Eh, en nuestra ciudad y en todo el planeta, me imagino, sobre todo una persona divorciada como yo, por ejemplo. Entonces, qué es lo que tengo que hacer? ¿Obedezco a Dios o al final llevo una vida eh, basada en esto, en la hipocresía? Y como que lamentablemente debo confesar que tal vez mucho tiempo lo he hecho y tal vez en algunas cosas, en otras sigo haciéndolo, ¿no? Siempre digo, mi carácter a veces son cosas que me traicionan. Y bueno, entonces, cuando nos dicen ser apacible, ser humilde, manso, entonces si uno al final va con sus compañeros de trabajo y muestra todo el carácter terrible que tiene, entonces eso es también llevar una vida de cristiano basado en la hipocresía. Y tenemos otro versículo aquí que es Mateo 6, 5 al 6 y dice, cuando ores no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en el pie de las sinagogas y en las esquinas de la calle para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa, mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cierra la puerta. Ora a tu Padre que está en secreto y tu Padre que te ve en secreto
recompensará en público. Este versículo lo único que traduce es le- que hagamos las cosas con intenciones equivocadas y muchas veces podemos hacer eso. Y otra vez entramos a una vida de cristianos basados en la hipocresía. Podemos ir a la iglesia simplemente tal vez por apaciguar nuestra culpa, porque decimos, bueno, hay que ir porque es una tradición, porque tenemos que ir y bueno, porque así me siento bien, pero realmente no es una relación auténtica. Entonces es como siempre pongo la relación entre nosotros y Dios con la relación con nuestros padres, ¿no? Bueno, vamos a ver a nuestros padres los domingos. Cuando mi mamá estaba viva, yo me moría por ir a verla, ¿no? Trataba de ir 2 veces a la semana para verla, pero ¿qué sería si fuera solo porque de repente eh, porque no sé, mis hermanos vean que voy, o porque los vecinos o los que viven en el edificio, o porque los de la iglesia vean que, oh, sí, soy un hijo que se preocupa de su mamá, ¿no? Entonces, obviamente eso, si no es auténtico, es una vida de cristianos basada en la hipocresía, ¿no? Y no quiere decir que desde el primer día que oremos, por ejemplo, nosotros sintamos una comunión pero profunda, ¿no? Eh, todo es cuestión de perseverancia, pero el tema es qué tenemos en nuestro corazón. Podemos un día decidir, hoy voy a empezar a orar todos los días a las 5 de la mañana, porque quiero tener una relación con Dios. El hecho de que le dé sueño el primer día que ore, la primera semana, el primer mes, que siga ahí cabeceando, no significa que usted no está yendo por buen camino, solo significa que está acostumbrando a su cuerpo a una rutina, pero pese a que no le gusta, o sea, mejor dicho, no es que no le gusta, sino pese a que le resulta muy difícil, eh, lo está haciendo porque quiere y le interesa tener una relación con Dios. Leí el título, porque no he leído todo el artículo de un gerente de una gran transnacional que decía, yo me levanto a las 4:30 de la mañana todos los días, no porque me guste, sino porque es la primera victoria del día. Me encantó esa frase. Creo, espero que se me quede para siempre. Debemos entablar nuestra oración en la mañana. De repente no nos va a gustar madrugar y es natural porque es nuestra naturaleza humana, pero si lo hacemos por amor a Dios, será pues la primera victoria que tengamos en el día, el vencer nuestra naturaleza de querer dormir más. Aquí tenemos otro versículo, Marcos 11:20 al 26 dice, y pasando por la mañana, vieron que la higuera, esto ya es al día siguiente de lo que había sucedido, de que Jesús dice a la higuera, no comerás más frutos, nadie comerá más frutos de ti. Vieron que la higuera se había secado desde las raíces. Entonces Pedro, acordándose, le dijo, Maestro, mira, la higuera que maldijiste se ha secado. Respondiendo Jesús le dijo, tened fe en Dios porque de cierto os digo que cualquiera que dijere a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudare en su corazón, si no creyere que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. Por tanto, os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Y cuando estéis orando, perdonad si tenéis algo contra alguno, para que vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas, porque si vosotros no perdonáis, tampoco vuestro Padre que está en los cielos les perdonará sus ofensas. Bueno, esto sucede al día siguiente de lo que Jesús le dice a la higuera, ya no a nadie más comerá frutos de ti, y la higuera se seca. Entonces Pedro le dice, uy,
Mira, Jesús, maestro, la higuera que has maldecido se ha secado. Y bueno, aquí hay, Jesús divide en dos la enseñanza que da de este evento y dice una, habla de la fe, que si pedimos algo con fe, eh, los recibiréis, dice. Lo dice porque él la maldijo a la higuera y la higuera murió. Por eso les dicen, ¿no? O sea, si lo dicen con convicción, sucederá. Y lo otro es que, pero el momento que estén orando, si tienen alguien con algo contra alguien, perdonen para que el Padre también los perdone. Y en algún otro versículo de la Biblia dice que si tú no has perdonado a alguien, definitivamente es un estorbo para tus oraciones, son interferencias que evitan que tus oraciones puedan llegar a Dios. Entonces, a mí, bueno, no porque sea un criterio mío, sino porque lo he visto en muchas prédicas, realmente hay que saber identificar, ¿no? Muchos toman eh, esta, esta frase de que si creyeres, será hecho lo que digas. O sea, de ahí salen, declara que será esto, declara que se hará el otro. Pero ahí siempre tenemos que poner las cláusulas, no en letra pequeña, porque Dios no las pone en letra pequeña, pero, o sea, será hecho si está en la voluntad de Dios, como nuestro pastor decía alguna vez, ¿no? O sea, si dice, bueno, yo me he enamorado de esta nueva mujer, no sé, eh, la verdad que con mi esposa ya no funcionaban las cosas y Señor, te pido que bendigas esta nueva relación porque ahora realmente estoy enamorado. ¿No? Entonces, por supuesto que aunque lo declare mil veces, eso no va a ser bendecido por Dios. Si estamos, como dice esta misma palabra, si estamos con odio en nuestro corazón, sin perdón en nuestro corazón, posiblemente esas sean interferencias que tampoco hagan que lo que estás pidiendo, aunque sea con fe, se produzca aunque uno lo declare 20.000 veces con toda la seguridad del mundo, decláralo, decláralo. Pero tendremos que ver si estamos en obediencia, tendremos que ver si nuestro corazón está limpio, como dice esta palabra, de odios, de resentimientos, de, de dureza de nuestro corazón. Y tendremos que ver también si lo que pedimos está en la voluntad de Dios. Creo que eso sí es personal, porque escucho eh, prédicas en las que, por ejemplo, quieren, pareciera obligarle, y hay pastores que, que predican justamente haciendo notar ese error, que para mí sí es un error tal vez, y para muchos pastores también, ¿no? Que obligan, ¿no? O sea, declaro, Señor, que esto tiene que suceder. Y al final muchas veces no sucede y nos sentimos frustrados. Yo creo que en lo que tenemos que tener fe, y que eso también lo he escuchado en una prédica, es en que lo que decida el Señor es lo que es bueno para nosotros. Pediremos, si hay escasez económica, pediremos, por supuesto, salir de la escasez económica. Pero Dios sabrá, tal vez si Dios pone mucho dinero en nuestra vida, por dar un ejemplo, quién sabe, Él sabe que no vamos a poder manejar el dinero, como hay gente que no sabe manejar el dinero, o sea, no sabe lidiar con la abundancia, porque definitivamente empieza a desviarse, empieza a hacer del dinero un ídolo. Entonces, eh, aquí hay dos cosas, la fe y el perdón. La fe, tomemos con mucho cuidado el entender esto. Dios, si tenemos fe, nos dará lo que le pidamos, dice. Y no vamos a desdecir lo que dice la Biblia, por supuesto, pero veremos si no hay cosas que interfieren en nuestra oración, veremos que lo que pidamos está en la voluntad de Dios
veamos también o pensemos en que de repente si Dios no nos da lo que estamos pidiendo en ese momento, es porque Él tiene un plan más grande para nosotros. Con con esas notas al pie de página, eh, pasemos a lo siguiente, que es decir, bueno, perdonen, porque si no, Dios no los perdonará. Y dice Mateo 28 21 35. Entonces se acercó Pedro y le dijo, Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? Hasta siete. Jesús le dijo, no te digo hasta siete, le dice Pedro, ¿no? Y Jesús le dijo, no te digo hasta siete, sino hasta 70 veces siete, que es lo que he visto, es que esto lo interpretan con 70 a la séptima potencia. O sea, tenemos que perdonar toda la vida, siempre, no hay un número límite. Y le da la parábola de los dos deudores, por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10.000 talentos. A este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle y a su mujer e hijos y todo lo que tenía para que le pagase la deuda. Entonces aquel siervo postrado le suplicaba diciendo, Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. El señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Pero saliendo este al que le habían perdonado, saliendo de la casa de su amo, halló a uno de sus consiervos, o sea, a uno de sus subordinados, que también le debía 100 denarios, que era mucho menos de lo que él le debía a su jefe. Y haciendo de él, le ahogaba diciendo, págame lo que me debes. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Mas él no quiso, sino fue y le echó en la cárcel hasta que le pagase la deuda. Viendo sus consiervos lo que pasaban, se entristecieron mucho y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado, al jefe del primero, que sí le había perdonado. Entonces, llamándole su señor, le dijo, siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo, como yo tuve misericordia de ti? Entonces, su señor enojado lo entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que debía. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno a sus hermanos y a sus ofensas. Seguimos la misma línea que Jesús siguió. Comenzó hablando de la higuera, pero menciona el tema del perdón y que nosotros, si queremos que Dios nos perdone, nosotros debemos perdonar bien. Soportándonos, Colosenses 3 al 13, soportándonos unos a otros y perdonándonos unos a otros si alguno tuviere queja contra otro. De la manera que Cristo os perdonó, así también hacerlo vosotros. Tenemos que perdonar eh, porque Cristo nos ha perdonado y ha entregado su vida, ha entregado algo demasiado valioso justamente para perdonarnos. Entonces, ¿cómo nosotros no vamos a perdonar? He escuchado una frase como estas que se me graban y porque me gustan mucho, es que así como el amor, el perdón no es un sentimiento. El amor y el perdón es una decisión. Uno no siente eso. Obviamente, uno decide hacerlo. ¿Qué pasa cuando nuestros hijos nos hacen renegar? O como siempre hago propaganda de la BBN, este Ministerio de Doctrina, de Sana Doctrina Mundial, ¿no? Que da un programa a las 5:30 donde hay tantos testimonios bonitos de hijos, por ejemplo, que han defraudado totalmente a sus papás, se han metido en drogas, robaban, eran delincuentes. Y, y uno y los papás, pese a estar hartos de ellos, pero deciden seguir amándolos, no los aman por las buenas obras de ellos. Entonces, el perdón, al igual que el amor, no es un sentimiento, es una decisión. Y por eso, bueno, aunque no soy el mejor para decir eso, eh, pero realmente
no deberían haber las separaciones. Y los que nos hemos separado en algún momento es porque no hemos entendido realmente esta palabra, que el amor es una decisión, no es un sentimiento, al igual que el perdón. Si no perdonas, no te perdonaré, eso dice Dios. Y bueno, aquí hay Salmos 34:17, claman los justos y Jehová oye y los libra de sus angustias. Oramos y somos escuchados, pero ya hemos señalado los puntos que hay debajo de eso. Isaías 1:18, venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta, si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos, si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Vayamos a los pies del Señor, pongámonos a cuentas con las personas con las que tenemos algún resentimiento. Con la ayuda del Señor limpiemos nuestros corazones. Isaías 59:2, pero vuestras inquietudes han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Cuando no estamos en obediencia, seguro que el cumplimiento de los pedidos de nuestro corazón tardarán o tal vez nunca llegarán, ¿no? Y ese es una prueba de eso, es el pueblo hebreo en el desierto, que su corazón se endureció, se llenaron de ingratitud y definitivamente Dios no cumplió la promesa con esa generación y realmente es puede sucedernos eso, por eso en oración. Tenemos que estar atentos de que nuestro corazón no esté contaminado de, de odio, de resentimiento, de ingratitud, tal vez ante Dios como el pueblo hebreo, y debemos tener ese cuidado. A mí me aterra ver lo que le sucedió al pueblo hebreo. Tenían que ser 2 semanas de paso por el desierto, hacia la tierra prometida, pero ¿qué pasa? Empiezan a quejarse, su corazón se empieza a endurecer, en algún momento elaboran un becerro de oro yendo totalmente contra lo que Dios prohibía. Y al final, si bien ese pueblo siguió siendo hijo de Dios, podemos tener salvación una vez que ya hemos aceptado a Cristo en nuestro corazón, pero puede que eh, la promesa eh, que Dios tenía para nosotros no la lleguemos a conquistar. Bueno, hagamos un resumen, ya estamos terminando. No llevemos un cristianismo de hipocresía y, y lo pondremos a prueba nuestro cristianismo cuando lleguen las pruebas, valga la redundancia, y tenemos que llevar una vida de obediencia para no ser hipócritas. Es tan difícil, no lo digo como una materia vencida, sino como una lucha permanente. Eh, si no tenemos perdón en nuestro corazón, vivimos también en hipocresía, o sea, diciendo somos cristianos, pero odiando a la gente. Y hacemos un llamado a ser cristianos, no hipócritas en los momentos difíciles, que aunque sea difícil, pero creo que del único modo en que lo lograremos es en oración, sigamos los caminos estrechos, eh, pero que nos llevan al cielo, al paraíso, y no los caminos anchos, que de repente nos dan comodidad en el presente, pero que definitivamente nos condenan a una vida lejos de Dios. Eh, un llamado a hacer lo correcto y no lo que nos conviene, ¿no? Lo que decíamos, y, y, y a no vivir en hipocresía. Y finalmente, en los pocos segundos que quedan, como siempre, hacemos el llamado a que el que esté viendo este video acepte a Cristo en su corazón, que se arrepienta